8:35, pues empezamos, ¿ya? Ya, doctor, usted me avisa. Buenas noches con todos. Este, Continuando con las exposiciones del mes de epilepsia, Osvaldo hoy nos va a exponer sobre lo que es epilepsia del lóbulo temporal. Buenas noches, Osvaldo. Ya puedes empezar cuando desees. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Voy a exponer el tema de epilepsia en el lóbulo temporal. ¿Sí? Bien, dentro de los objetivos de esta exposición está establecer primero la importancia de la epilepsia del lóbulo temporal. Lo segundo es identificar las características de las crisis temporales, las características semiológicas, por sobre todo, y definir criterios de lateralización según la semiología de las crisis. Estos van a ser los tres principales objetivos. Sin embargo, también se van a mencionar los motivos de la evolución en la clasificación de la epilepsia del lóbulo temporal mesial y el establecer la base anatómica e histológica de la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Sí, sin embargo, se van a tomar como prioridad estos tres aspectos. Bien, ¿por qué es importante la epilepsia del lóbulo temporal? Primero, porque los lóbulos temporales, según este artículo, mencionan que son la región del cerebro más común para desarrollar epileptogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? De que es el lugar más frecuente en el cual se desarrollan crisis epilépticas. Y dentro del lóbulo temporal es el área temporal mesial o medial, quien tiende a ser el sitio de origen de cerca del 80% de todas las epilepsias del lóbulo temporal. También menciona que la epilepsia del lóbulo temporal es posiblemente uno de los más refractarios al tratamiento médico, por sobre todo la mesial, y de que la mayoría de los pacientes con esta condición puede identificarse como probables candidatos para tratamiento quirúrgico. Entonces, al momento de que hablamos de epilepsia del lóbulo temporal, tenemos una clasificación clásica, que estaba ya dado antes del 2000, en el cual se identificaba dos tipos de crisis, una crisis procedente del lóbulo temporal lateral y otra procedente del lóbulo temporal mesial o medial, cada uno con sus respectivas estructuras. Dentro del lóbulo temporal lateral se encontraban las crisis procedentes de lesiones en los giros temporales, sean superior, medio o inferior, o sea en la cara lateral del lóbulo temporal, mientras que en el lóbulo temporal mesial se encontraban estructuras del hipocampo, amígdala, giro parahipocampal o giro fusiforme. Aquí sabemos de que el hipocampo se encuentra por dentro, no lo podemos ver eh, en la vista externa de un hemisferio cerebral. Lo que sí podemos ver es el giro parahipocampal y el giro fusiforme, y aquí ya sería el giro inferior y giro temporal inferior.
Entonces, estas estructuras son estructuras mediales, estructuras mesiales, y por sobre todo el hipocampo va a ser el punto de origen para este tipo de crisis. Ah, muy bien. Esa era la clasificación clásica. Sin embargo, ya en el 2004, el ILAE identifica de que no solamente hay epilepsia del lóbulo temporal mesial o epilepsia del lóbulo temporal lateral, sino que también existe un tipo de crisis que son mesiolaterales, es decir, que comparten características de ambos o que su origen se puede propagar, involucra ambas regiones. Y ya en el año 2010, el ILAE propone no solamente tres, sino propone hasta cinco subdivisiones de la epilepsia del lóbulo temporal, de acuerdo a estudios que se hacen con electrodos intracerebrales. Ambos estudios son propuestos por Bartolomé, quien estudia bastante este campo o esta área de crisis en el lóbulo temporal, y en el 2010 hacen división en mesial, temporopolar, mesiolateral, lateral y el temporal blues. ¿Sí? El por qué pasa de la clasificación del 2004 a la clasificación del 2010 es para tratar, es más que todo con un punto de vista de tratar de responder el por qué algunos pacientes no van bien con algunas curas quirúrgicas o con algunas resecciones quirúrgicas, o cuál sería otro enfoque quirúrgico en caso sea un paciente con temporal plus, y también de acuerdo a las características electroencefalográficas que se van hallando en estos estudios con electrodos intracerebrales. No es tanto por la clínica por la que se hace la diferencia, sino es más que todo por el estudio con electrodos intracerebrales, por algunas diferencias que pueden existir en los registros electroencefalográficos, y también con una intención de por qué, en el entender por qué algunos pacientes van a requerir una mayor área quirúrgica al momento de su intervención. Entonces, primeramente vamos a mencionar cuáles fueron la división del 2004, cuáles son las características clínicas o semiológicas de estas tres primeras, y luego ya vamos a profundizar en la clasificación del 2010. Bien, dentro de la etiología de la epilepsia del lóbulo temporal, vamos a hablar de la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Tenemos a que este tipo de crisis suelen ser de aparición esporádica. Sin embargo, una quinta parte de hasta estos puede tener un atributo familiar. Menciona que en estos casos no todos ellos pueden exhibir alguna lesión evidente en las imágenes, como una esclerosis hipocampal o una esclerosis temporal mesial, y de que esta alteración histopatológica es bastante frecuentemente encontrada en pacientes con el epilepsia lobo temporal resistente a fármacos, y de que en una serie europea con esclerosis del hipocampo mencionan de que se pudo identificar, perdón, en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial, se puede identificar esclerosis del hipocampo hasta en un 36%. Sin embargo, también se puede encontrar neoplasias asociadas a epilepsia de largo plazo en un 23% o displasias corticales focales en un porcentaje un poco menor. Y otras etiologías de la epilepsia del lóbulo temporal mesial pueden incluirse postinfecciosas, malformaciones arteriovenosas, lesiones isquémicas, inflamatorias o encefalomalacias traumáticas antiguas. Pero por sobre todo esto, el más frecuente es la esclerosis hipocampal, o aquella que tiene una importancia mayor en este tipo de epilepsia. Bien, en la epidemiología de por qué ocurren estos es bastante llamativo un antecedente de crisis febriles durante la infancia. Mencionan aquí en la división, en este estudio que hace la división de crisis del lóbulo temporal medial, medio lateral y lateral, que hasta un 58, cerca de un 60% de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial tuvo un antecedente de crisis febril durante su infancia. Mientras que esto solamente se encuentra en un 20% de los pacientes con lesión medial lateral y en un 0% de los pacientes con lesión lateral. Es bastante importante tener en cuenta de que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal es distintivo de que en las crisis mediales están muy relacionadas las afectaciones en el hipocampo con el giro parahipocampal, mientras que en el laterales suele compartir una etiología o características en común similares con el resto de lóbulos, porque prácticamente está comprometiendo corteza cerebral. Es decir, una corteza que se podría encontrar similar al lóbulo temporal o al lóbulo parietal. Mientras que el lóbulo temporal medial comporta una estructura única, que es el hipocampo. No es algo que se pueda repetir o que se puede encontrar en el lóbulo frontal o en el resto de lóbulos.
Así que las crisis del lóbulo temporal lateral van a compartir, o sea, van a estar asociados, van a tener características más en común a otros tipos de crisis, mientras que la crisis del lóbulo temporal medial o mesial, siendo su representante de la esclerosis hipocampal, más importante, van a compartir características únicas. Entonces, aquí se encontró de que en los pacientes con la esclerosis, con epilepsia del lóbulo temporal mesial, un 66% se evidenció esclerosis hipocampal en imágenes por resonancia y hasta un 80% en estudio patológico. Eso también se halló en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial lateral, pero en un porcentaje menor. Aquí se observa bastante, hasta un 80% se logra observar de compromiso del hipocampo en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial. Como se mencionó, mientras que en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal lateral se puede encontrar otro tipo de causas, como pueden ser lesiones en la región neocortical, que pueden ser tal cual, pueden ser malformaciones arteriovenosas, pueden ser displasias corticales focales, puede ser casos de polimicrogiria, en sí, es una etiología que puede ocurrir en cualquier otra parte del cerebro. O ni bien lesiones patológicas en específico, como consecuencias de pacientes con cuadros de encefalitis, postinfecciosa, por ejemplo. Dentro de este grupo, el más frecuente sería el herpes. Bien, cuando hablamos de la epidemiología del lóbulo temporal mesial en específico, se ha mencionado de que una historia infantil de convulsiones febriles es un presagio importante para el desarrollo de este tipo de crisis, y esto es porque un estudio prospectivo realizado en 226 niños se encontró de que tuvieron un cuadro epiléptico febril, se encontró una lesión hipocampal aguda en cerca de un 10% de estos, o sea, en un 22 pacientes, a lo cual se hizo estudio por resonancia magnética y se encontró esclerosis del hipocampo en 10 y pérdida de volumen del hipocampo en 12. Es decir, prácticamente todos estos niños que habían cursado con esta lesión hipocampal, había cierto riesgo, cierta predisposición para desarrollar crisis, ya sea por una esclerosis del hipocampo o por una pérdida de volumen de este. Menciona que otros factores de riesgo menos importantes, pero aún así de tener en cuenta, es el antecedente de traumatismo craneoencefálico, traumatismo por nacimiento, infecciones del sistema nervioso central infantil o infartos en territorio de la cerebral posterior. Esto es porque de la porción de P2 de la cerebral posterior van a emerger algunas arterias que van a dirigir al hipocampo, las arterias hipocampales. Aquí mencionan en esta tablita cuáles son algunos de los factores de riesgo. Aquí mencionan con frecuencia hipoxia, 85%, antecedente de crisis febriles, 70%, antecedente de trauma cefálico, también 70%. Es decir, estas tres son características a preguntar siempre o factores de riesgo para desarrollar crisis epiléptica del lóbulo temporal mesial. Bien, cuando hablamos de la semiología o de las características clínicas que tienen estos pacientes, se va a encontrar de que anteriormente se consideraba el término aura, aunque actualmente el término aura se considera como parte de las crisis epilépticas. Muchos de ellos manifestaban un aura de una molestia inespecífica en la región epigástrica o también síntomas viscerosensitivos. Menciona una sensación epigástrica o a veces estos pacientes cursaban con una sensación de miedo. Aquí en este estudio mencionan de que cuando se trata de lóbulos temporales mesiales, esto puede ocurrir la sensación de una sensación visceral, de sensación de incomodidad hasta un 80% de los casos, y la percepción de miedo hasta un 40%. Aquí tenemos en el cuadro inferior de que ya cuando hablamos de los pacientes en el cuadro de crisis, propiamente dicho, podemos encontrar automatismos oroalimentarios hasta en un 60% de los pacientes con crisis del lóbulo temporal medial, cuadros en los cuales automatismos de los miembros superiores hasta también un cerca de un 66%, automatismos verbales, pueden incluir algunas palabras o incluso silbidos, es cerca de un 16%, y unas características en común es que suele ser de una duración mayor a 60 segundos hasta un 95% de casos. Una de estas características también van a compartir en común con los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial lateral. Sin embargo, la frecuencia en estas no es mayor o no es tanta como en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial. ¿Sí? Aquí, en esta
cuadro se mencionan algunos de los síntomas vegetativos, síntomas psíquicos o síntomas objetivos que se pueden encontrar en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial. Aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial, piloerección, disminución de la motilidad gástrica, que esto se suele referir como una sensación de epigastralgia, una sensación de que algo asciende de la región del epigastrio. Menciona síntomas psíquicos como el dream state, un estado mencionan ellos de que tienen la percepción de que sobre esta realidad existe otra, sensación de déjà vu, en el cual los pacientes mencionan de que tienen la percepción de haber vivido un evento que realmente no han, o de estar viviendo un evento por nuevamente, cuando anteriormente no ha ocurrido, o sensación de déjà vu en el cual los pacientes tienen la percepción de que no se encuentran en un estado en que realmente sí lo han estado anteriormente. Por ejemplo, están en su casa, pero ya tienen la sensación de que no han estado bien anteriormente. Dentro de los síntomas objetivos se encuentran automatismos oroalimentarios, automatismos gestuales simples o complejos, es muy importante esto, simples o complejos, ya se va a ver en algunos videos el porqué, y de casos de que puede ocurrir alguna postura tónica. Muy bien, estos suelen ser los síntomas de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial. Ahora, algunos de estos síntomas van a ocurrir en una región del cuerpo y otros pacientes en otra región. Es ahí donde se toman en cuenta los criterios de lateralización. Bien, en estas tablitas vamos a observar de que ya hemos hablado anteriormente de epilepsia del lóbulo temporal mesial y ahora cuando hablamos de epilepsia del lóbulo temporal lateral, lo que se puede encontrar con cierta frecuencia mayor al 50% es una pérdida inicial de contacto con el interlocutor o con su entorno. Esto se suele más que todo ver en los pacientes con el epilepsia del lóbulo temporal lateral. Hasta en un más del 60%, mientras que en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial no se encuentra. Y los automatismos o alimentarios tempranos se suelen encontrar en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal media lateral. Bien. Entonces, cuando hablamos de la semiología de la epilepsia del lóbulo temporal, vamos a encontrar aquí características del lóbulo temporal mesial, mesiolateral o laterales. Todo esto de acuerdo a la clasificación del 2004. ¿Sí? Entonces, de los mesiales ya hemos comentado, de los mesiolaterales podemos comentar de que el inicio de la descarga epiléptica se da en el hipocampo y en la neocorteza al mismo tiempo, así que se pueden encontrarse síntomas superpuestos o síntomas de un tipo mesial, así como algunos síntomas del otro tipo lateral. Mencionan que su inicio puede ser vegetativo, sensación epigastrálgica, alucinaciones o ilusiones sensoriales. Estas primeras de sensación vegetativa, sensación epigástrica, va para mesiales, mientras que las alucinaciones o ilusiones sensoriales va más que todo para lateral. Clínica similar a la epilepsia del lóbulo temporal mesial con pérdida de nivel de conciencia más temprano. Tal vez esta sería una característica a tomar en cuenta o para poder diferenciar de los otros dos tipos de epilepsia. Que hay una pérdida de nivel de conciencia de una forma más temprana, aunque también esto se puede encontrar con las epilepsias del lóbulo temporal lateral. Dentro de la epilepsia del lóbulo temporal menciona que hay síntomas psíquicos, alucinaciones o ilusiones visuales o alucinaciones e ilusiones auditivas. Sin embargo, estas alucinaciones auditivas no suelen ser estructuradas, aunque también va a depender de qué región o de qué área esté comprometiendo. Pero usualmente cuando comprometen al giro temporal superior, que es prácticamente donde se encuentra la corteza auditiva primaria, no suele encontrarse una gran estructura, una estructura muy definida. A diferencia de los pacientes con cuadros psicóticos notorios o claros en los cuales pueden escuchar voces comandatorias o incluso describen la tonalidad de la voz, en estos pacientes lo que suelen escuchar en ocasiones son ruidos. Aunque se ha visto casos de pacientes con ya cuadros auditivos mucho más complejos, incluso algunos músicos, menciona de que un músico ruso menciona en una ocasión que tenía alucinaciones auditivas y a partir de ello componía sus sinfonías. Bien, esto es dentro de los síntomas psíquicos. Dentro de los síntomas objetivos, los pacientes suelen tener una mirada fija, automatismo gestual uni o bilateral y suelen generalizar. Aquí dos características. Como ya se vio en el cuadro anterior, primero es la mirada fija o pérdida de nivel de conciencia temprana comparado a las otras dos. Pero más que todo comparado al lóbulo temporal mesial y de que suele generalizar. Al tener un origen o un foco epileptógeno más cortical, entonces rápidamente se puede propagar hacia hacia el resto del área hemisférica o hacia el hemisferio contralateral. Es así como puede generalizar de forma más temprana. Entonces, ya, aquí vamos a colocar un video. Voy a pedir a algún voluntario que me pueda describir lo que pueda ver
no es, a ver, vamos a ver el video y luego voy a pedir a alguien si que me puede describir lo que se pueda ver. Ya. Doctor, no sé si habrá algún voluntario, o tal vez alguno de los presentes que quiera hacer algún comentario del video. ¿Algún voluntario que quiera hacer un comentario del video? No sé quiénes estarán aquí, tal vez Evelyn o Buenas alguno noches, de los otros doctor. chicos. Bueno, yo he podido evidenciar un automatismo oral, que como que la niña comía algo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso es lo más llamativo que ha sido para mí. Ya, no te preocupes. Sí, está bien. Lo que se observa es que hay un automatismo oromandibular, tras lo cual el paciente con su mano izquierda, a ver, ahí está tranquilo, ahí comienza, empieza a mover los labios, ¿sí? Y luego con su mano izquierda, como que se quiere tapar la boca, pero los automatismos continúan. Y si ustedes miren la postura de la mano derecha, se queda quieta comparado a la izquierda. Hay una versión cefálica hacia la izquierda también. Cuando ustedes ven el comportamiento de ambas manos, miren la postura de la mano derecha, agarra una postura distónica, mientras que la mano izquierda también realiza movimientos de automatismo. Bien, entonces en este video, tres características tal vez en común. Bueno, las cuatro características más notorias son: uno, los automatismos oromandibulares; segundo, la versión cefálica hacia la izquierda; tercero, la postura distónica de la mano derecha; y cuarto, los automatismos de la mano izquierda. Entonces, esas son características que van de acuerdo a una epilepsia lóbulo temporal mesial. Sin embargo, ya los hemos podido reconocer, pero aún no se ha mencionado cuáles son los criterios de lateralización. Con esta clínica que la paciente se ha demostrado, ya tenemos unos indicios de que puede ser epilepsia lóbulo temporal mesial, pero hace falta poder definir cuáles son los criterios para lateralizar. Bien, dentro de los criterios de lateralidad, en este artículo, epilepsia y comportamiento, mencionan de que los pacientes con automatismo manual, que suele ser una característica vista hasta en el 80% de los pacientes, mencionan que los automatismos ocurren hasta en un 80%, automatismos manuales ocurren hasta en un 80% ipsilaterales a la lesión. Y se menciona que el 20% de estos pacientes no tuvo automatismo manual, tuvo automatismo manual bilateral. Es decir, si es que hay automatismo manual, sería ipsilateral a la lesión, y si es que y puede existir automatismo manual bilateral, pero no se ha visto de que haya automatismo contralateral hacia la lesión. Esto es muy importante. En los pacientes en los cuales se ha visto distonía unilateral, que se ha visto hasta en el 60% de los pacientes, se menciona que el 97% de ellos son contralaterales hacia la lesión. Y cuando hay una dupla de automatismo manual más distonía unilateral, que se ve en el 50% de los pacientes, tiene un valor predictivo del 100%. Es decir, un automatismo manual en una mano, en el caso del anterior paciente sería en la mano izquierda, más una distonía unilateral sería contralateral, en este caso sería la mano derecha. Ahí tiene un valor predictivo hasta el 100%, en el cual se puede identificar la lesión.
Aquí mencionan ipsilateral al automatismo manual y contralateral a la distonía. En este caso, en el video que hemos visto anteriormente, ¿en qué hemisferio estaría localizada la lesión? Estaría localizada en el hemisferio izquierdo. Aparte de ello, menciona de que hay otras características como la rotación cefálica versiva. Menciona que es ipsilateral hasta un 96% de los pacientes. Y hay otro síntoma o signo, visto que también es post-ictal nose wiping, que es el signo como de sonarse la nariz o de tocarse la nariz. Se ve en un 34% de los pacientes, pero en el 80% de los que realizan ese gesto como de limpiarse la nariz, se ha visto que lo realizan, el 80% lo realiza con la mano ipsilateral hacia la lesión. ¿Ya? Entonces, en nuestra paciente, cumple, ¿no? Hubo una rotación cefálica hacia la izquierda, tuvo una distonía unilateral contralateral, que sería en la derecha, y un automatismo manual que fue hecho con la mano izquierda. Entonces, nuestra paciente anterior, nuevamente lo vamos a ver acá, nuevamente los automatismos en la boca, incluso aquí el registro electroencefalográfico se ve que cambia. Ve la postura distónica de la mano derecha, la versión cefálica hacia la izquierda, los automatismos de la mano izquierda, y finalmente la postura distónica de la mano contralateral, en este caso la mano derecha, y los automatismos de la izquierda. Bien. En este caso voy a mostrar aquí otro video. A ver, voy a pedir a alguien, además, no sé si estará, aparte de Evelyn, no sé si estará alguien más, Edu, tal vez. Ay, a ver, vamos a mostrar para que me describan qué es lo que pueden ver. En este caso es una paciente mujer que está observando, leyendo en un estudio electroencefalográfico y ella empieza a silbar. Después de ello, muestra una desconexión con el entorno y comienza a realizar unas acciones, unos automatismos gestuales más complejos. En este caso, desplaza sus papeles de un lado a otro, con la mano izquierda, mientras que la mano derecha se mantiene quieta. Podemos ver la postura distónica de la mano derecha, mientras la mano izquierda es la que realiza prácticamente todos los movimientos. En este caso, la lesión se ubicaría en el hemisferio izquierdo, en una epilepsia del lóbulo temporal mesial. Bien. Habíamos mencionado anteriormente de que los automatismos no solamente consisten, a veces no solamente consisten en realizar ciertas conductas con la mano, sino que pueden ser también actitudes complejas, como ya se vio en el video anterior y en este video también de una paciente, en el cual ya del lado derecho, ella está jalando el cable, que sería parte de esos automatismos, parte de la crisis. Se ve que está jalando el cable del estudio electroencefalográfico, mientras que en el video de la mano izquierda se puede observar cómo realiza movimientos como que de pedaleo. Estos movimientos también pueden ser considerados como parte del espectro de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial. Bien, ahora voy a mencionar casos clínicos. A ver, tenemos un paciente varón de 35 años de edad con antecedentes de crisis febriles y epilepsia refractaria a tratamiento. Voy a colocar el video. Voy a pedir por favor si es que después me pueden describir lo que también puedan ver ustedes.
Bien, no sé si es que alguien quisiera compartir su opinión acerca del video que acabamos de ver. Bueno, en el video lo que se puede observar es de que el paciente mantiene una postura distónica en su mano derecha, mientras que con la mano izquierda comienza a realizar ciertos movimientos, como que se jala la bata, movimientos que aparentemente no tienen algún propósito en específico. Ahí observamos la postura distónica de la mano derecha, algunos movimientos también en la boca, que no se pueden ver muy bien por la calidad del video, y los movimientos con la mano izquierda que pueden ser considerados automatismos. Y hacia el final del video, lo que hace el paciente se hace una versión o una rotación cefálica hacia la izquierda y escupe. En el electroencefalograma también se puede observar ya variaciones, incluso con actividad de punta onda lenta, en regiones temporales, en este caso del hemisferio izquierdo, ya que cumpliría prácticamente, está con tres, cuatro de las características de la epilepsia del lóbulo temporal mesial. ¿Sí? Incluso aquí se puede observar, aquí, bueno, en este, se puede observar una actividad reclutante en las regiones temporales anteriores del lóbulo temporal izquierdo. Cuando se realiza una resonancia magnética a este paciente, lo que se puede observar es esto. Se observa una disminución del volumen de la cabeza y del hipocampo, junto con un aumento en la densidad junto con un aumento de la hiperintensidad en... Un momento, por favor, disculpen. Disculpen. Muy bien, entonces lo que se observa es un aumento de la hiperintensidad a nivel del hipocampo, con una disminución del volumen de este comparado al otro, podemos observar aquí. No sé si recordarán en la visión en la clase de neuroanatomía que tuvimos un sábado, que habían algunas indentaciones en la cabeza del hipocampo, pues aquí se pueden ver, mientras que en el otro lado no, aún se pueden percibir, pero de mucho menor volumen, observándose un aumento en el área del asta temporal del ventrículo lateral y un aumento de la señal en el T2 flare. Entonces, este paciente cursa con una esclerosis del hipocampo. En este caso clínico 2, tenemos una paciente mujer de 25 años, una paciente de Mogrovejo, que menciona como antecedentes perinatales nacida de parte autóxico sin complicaciones, menciona antecedente patológico, un traumatismo encefalocraniano a los 4 años de edad con pérdida de conciencia y 2 convulsiones febriles, una al mes y otra a los 2 meses de edad. Bueno, ya tenemos 2 antecedentes muy importantes y menciona que su crisis comenzó a los 9 años y no siempre todos los pacientes vienen con una historia típica de libro, sino que hay que tener en cuenta toda la evolución de la enfermedad. Este paciente menciona que inicia con sensación de corriente de aire fría en todo el cuerpo de 5 segundos de duración, sin pérdida de conciencia y 2 veces por día, que se asociaba con emociones como tristeza y alegría. A los 12 años se agrega sensación epigástrica que asciende hasta el pecho y luego presentaba la sensación de corriente de aire frío. Y a los 21 años la frecuencia de sensación de corriente de aire se incrementa en frecuencia. Posterior a ello presenta crisis tónico-clónico generalizadas, mordedura de lengua y confusión posictal. Eventos se presentaron una vez por semana, por lo que inició un tratamiento con carbamazepina, 400 al día, tras lo cual persisten las crisis focales sin progresión a tónico-clónico bilateral. Posterior a ello, las crisis iniciaban con sensación de corriente de aire frío, sensación que le falta el aire, luego desconexión del medio, con movimientos de presión sobre la cara con posición tónica de los miembros superiores, duración de 10 a 45 segundos, frecuencia de hasta 5 veces por día. Aquí vamos a observar el video de la jovencita y un video de electroencefalograma de Mogrovejo. Bien. En esos momentos la paciente menciona que tiene la percepción de ascendencia de la región epigástrica, se cubre el rostro con ambas manos, se observan los movimientos de las extremidades,
y ya se observan algunos cambios electroencefalográficos. En ese momento a la paciente se le interroga, se le pregunta por su nombre, ella no responde, se le pregunta por por algún tipo de respuesta verbal, ella sigue sin emitir ningún tipo de respuesta. El interlocutor intentando establecer algún tipo de comunicación con ella. Posterior a ello, ella presenta una desconexión total con el medio. Observamos cómo realiza una versión cefálica hacia la izquierda, un movimiento distónico con la mano, con la pierna izquierda y también con el miembro superior izquierdo, y movimientos con la mano derecha. Posterior a la crisis ya prácticamente pasa a ser una crisis tónica bilateral. Entonces, este paciente ya no es tan de libro como en los casos anteriores. Tenemos aquí en el electroencefalograma, voy a ponerle pausa, que se le realizó, de que aquí se observa una actividad. Vemos ondas agudas con oposición de fase entre FP2, F8 y entre F8, T4. En el caso de la paciente, lo que se vio inicialmente fue una rotación cefálica hacia la izquierda. Se observó también movimientos distónicos en el lado izquierdo del cuerpo, y también lo que se observó fue unos aparentes movimientos en el miembro superior derecho. Y ya no es tan, como se mencionó, no es tan de libro como en los otros casos, y aquí es donde ya el registro electroencefalográfico ayuda a confirmar cuál fue el origen o la lateralidad de la lesión. En este caso sería en el lado derecho. Para los que no, aquellos que tal vez no hayan rotado todavía por el área de epilepsia, en un electroencefalograma colocamos los electrodos, los números impares son del lado izquierdo, los números pares son del lado derecho. En este caso tenemos FP2, F8 y T4. Entonces, aquí está FP2 y F8, o sea, estos dos electrodos de acá, y F8, T4, o sea, este electrodo de acá con este electrodo de acá. Entonces, es F8 quien está siendo en la región de foco epileptogénico, y F8 justamente corresponde al área temporal anterior, derecho. Entonces, área temporal derecha, con esta característica de crisis, podemos esperar que haya una lesión en hipocampal derecha. Precisamente esta paciente le realizan una resonancia, donde se puede observar un incremento de la intensidad en el hipocampo derecho, tratándose de una crisis, de una epilepsia lóbulo temporal mesial, una esclerosis hipocampal, por sus antecedentes, por su tipo de crisis, por los hallazgos electroencefalográficos. Siendo esta paciente ya intervenido quirúrgicamente. Bien, nuevamente se menciona la semiología de la epilepsia lóbulo temporal. Hemos hablado de las mesiales, de las epilepsias mesiolaterales, más que todo sus características suele compartir de ambas regiones, ya que hay una propagación bilateral bastante rápida, mientras que el lóbulo temporal lateral predomina síntomas corticales, en este caso pueden ser visuales o más que todo auditivas, debido a que la corteza auditiva primaria se encuentra ahí, y los síntomas objetivos, como la mirada fija, de conexión frontal del entorno, y de que suelen generalizar al estar cerca al área cortical de otros hemisferios. Menciona de que las convulsiones del lóbulo temporal lateral se encontraron solamente en pacientes con lesiones neocorticales, como ya se han mencionado algunos ejemplos anteriormente, y de que en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal lateral con esclerosis hipocampal, las convulsiones surgen del neocórtex temporal en ausencia de lesión adicional. Es decir, de que si encontramos a un paciente con epilepsia del lóbulo temporal lateral, con alguna lesión en el lóbulo temporal lateral, y también se le encuentra esclerosis hipocampal, estas convulsiones pueden surgir del neocórtex. Aunque eso también se tiene que evaluar de acuerdo a las características de cada paciente, evaluar cuál sería su inicio de crisis y los hallazgos electroencefalográficos. Menciona la clínica, un agro auditivo, pérdida de contacto inicial, convulsiones de corta duración. Recordar de que los episodios o las crisis que tienen una duración mayor a 60 segundos suelen ser la de epilepsia del lóbulo temporal mesial. Y de que hay generalizaciones secundarias frecuentes. Los síntomas
que ya se mencionó previamente, síntomas psíquicos, síntomas objetivos. Bien, en este estudio que hizo Angel en el año 96, él establece o él menciona algunas de las características de estos pacientes, ya que él fue uno de los primeros en identificar o en describir las características semiológicas de la epilepsia del lóbulo temporal mesial en un artículo del 93, que ya posterior a ello lo organiza mejor ya en este estudio del 96, y ahí menciona los factores de riesgo en estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial, adolescentes o adultos jóvenes. Mencionan aquí está la nariz del sujeto, sus orejas, mencionan aquí la región temporal, en la cual se puede observar actividad epileptiforme, que concuerda con hallazgos en imágenes, en este caso, en un T1 se puede observar una disminución del volumen del hipocampo derecho comparado al izquierdo, y en los pacientes que se encuentran con lesiones neocorticales en el lóbulo temporal, puede ocurrir a cualquier edad, porque son lesiones que nos puede ocurrir en cualquier momento de la vida, y sus hallazgos electroencefalográficos suelen encontrarse prácticamente en las regiones temporales medias, temporales laterales, ya dependiendo del lugar de la localización de la noxa o del daño. En este estudio se encontró una lesión en la región temporo-occipital. Incluso aquí se puede observar, bien, comparen cómo estas regiones del temporal anterior y el temporal media se encuentran relativamente normales, mientras que las electrodos del área temporo-occipital se encuentran con una actividad mayor. Y correspondía a un glioma en la región temporo-occipital. Bien, hasta ahí hemos hablado de la clasificación del 2004, características de la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Hemos hablado de los antecedentes que suelen tener estos pacientes, las características semiológicas, y lo hemos reforzado con algunos videos. También hemos hecho algunos comentarios, videos y lateralización de estos. Y hemos mencionado algunas de las características de la epilepsia del lóbulo temporal medio lateral y de la epilepsia del lóbulo temporal lateral. Entonces, este fue en el 2004, con Bartolomé, en un estudio que hizo con electrodos intracerebrales en pacientes. Y en este mismo grupo de pacientes en el que hizo su estudio en el 2004, hace una revisión y publica un artículo en el 2010 en el cual amplía de 3 a 5 subtipos de epilepsia del lóbulo temporal, mesial, temporopolar, mesiolateral, lateral y temporal plus. Aquí te encontramos en esta imagen del artículo qué áreas comprometían cada una de estas. Subtipo mesial menciona que compromete la región de la amígdala, región del hipocampo o la corteza entorrinal. La región o subtipo temporopolar obviamente compromete al polo temporal del lóbulo. Subtipo mesiolateral sin mayores variaciones, se lo comentaba en el 2004. Subtipo lateral sin mayores agregados a lo mencionado en el 2004, y el subtipo temporal plus o temporal más, en el cual indica de que hay una asociación o áreas extensas que no solamente comprometen al lóbulo temporal, sino que también al lóbulo temporal, puede ser temporal frontal, temporal orbitofrontal, temporal occipital. Entonces, en el subtipo mesial, menciona que las crisis inician en el hipocampo, como ya se había mencionado anteriormente, con un cuadro de esclerosis hipocampal. Solamente en el 20 o el 65% de las convulsiones. Menciona que en muchos casos, con este estudio de electrodos intracerebrales, se encontró que las crisis surgieron de la amígdala, o ni bien de la amígdala y el hipocampo. Ahora, esto cobra cierto detalle porque se había mencionado anteriormente, o en la tabla anteriormente, se mencionó de que cierto de los pródromos o cierto de lo que antes era considerado las auras, o lo que se sujetó o los síntomas iniciales en una crisis, se mencionaba molestias de epigastralgia o se mencionaba como aura miedo. Ahora, el miedo es algo que se suele ver cuando hay afectaciones de la amígdala. Entonces, si es que principalmente o primariamente ocurre sensación de miedo, puede estar originándose la crisis de la amígdala y de ahí propagarse rápidamente hacia el hipocampo por su continuidad que tiene y que hemos visto. Ahora, menciona que los signos ocurren cuando esta descarga se extiende sobre estructuras extramesiales, manifestándose con mayor frecuencia como una molestia epigástrica, y este signo podría reflejar una propagación preferencial de la descarga del lóbulo temporal mesial a la corteza insular. Es decir, no todo lo va a limitar el hipocampo, sino va a haber una propagación rápida hacia la ínsula.
Menciona que este tipo de afectación insular es frecuente durante las convulsiones del lóbulo temporal y podría ser de importancia pronóstica en la cirugía. Es decir, si hay un compromiso insular, tal vez tendría que resecarse también la ínsula, no solamente la región temporal mesial, sino también la ínsula. Menciona que es un tema interesante si es que la amígdala, que se proyecta hacia la ínsula posterior, representa el relevo principal de la epilepsia del lóbulo temporal mesial, ya que los inicios amigdalares focales dan lugar con mayor frecuencia a convulsiones clínicas que los iniciales en el hipocampo. Es decir, tenemos aquí la amígdala, que se encuentra anterior al hipocampo, y se menciona que cuando es de la amígdala, se propaga rápidamente a la ínsula posterior. Aquí tenemos al lóbulo de la ínsula. Y menciona que esto suele causar crisis más clínicas, mientras que de los hipocampos tendría otra continuidad. Entonces, mencionan que en este subtipo mesial, el lóbulo temporal mesial contiene una multiplicidad de generadores ciclales potenciales, no solamente el hipocampo, sino también puede ocurrir regiones de la ínsula, regiones de la amígdala, que incluyen no solamente el complejo amígdalo-hipocampal, sino también la circunvolución parahipocampal y la corteza entorrinal. Menciona que participación preferencial de una o más de estas estructuras no conduce necesariamente a diferencias importantes en cuanto a la sintomatología de las convulsiones. Esto es importante debido a que esta división fue hecha de acuerdo a los hallazgos por electrodos intercerebrales, no tanto por la clínica. Menciona que los patrones de electroencefalograma de profundidad ictal podrían ayudar a diferenciar los inicios hipocampales y extrahipocampales, es decir, los estereoelectroencefalografía o uso de electrodos intracerebrales durante la cirugía para tratar de identificar con mayor precisión cuáles son los circuitos neuronales epileptogénicos para poder realizar la resección de aquellas áreas. Y mencionan que un inicio hipersincrónico, comenzando con picos periódicos de baja frecuencia y alta amplitud, apuntaría al hipocampo y podría estar asociado a una pérdida neuronal. Baja frecuencia y alta amplitud indicaría de que en el electroencefalograma se encuentre una actividad, por así decirlo así, obviamente no tan simétrica, mientras que la aparición inicial de una descarga rápida de bajo voltaje apuntaría a estructuras extrahipocampales y sugeriría un papel principal de la corteza entorrinal en el acoplamiento hipocampo-entorrinal. Es decir, cuando las muestras se muestren de bajo voltaje, así. De acuerdo a los electroencefalogramas intracerebrales. Ahora, aquí estamos hablando del subtipo mesial, estamos hablando de la amígdala, estamos hablando del hipocampo, estamos hablando de la circunvolución parahipocampal y de la corteza entorrinal. Ahora, esos términos a veces son un poco ocultos, un poco misteriosos. Así que cuando hablamos nosotros de la epilepsia del lóbulo temporal mesial, tenemos que hablar sí o sí de la esclerosis hipocampal, debido a que es bastante frecuente este tipo de lesiones, y es la que prácticamente nos va a originar la clínica que hemos visto anteriormente. La clínica de los automatismos, la clínica ipsilateral, la clínica de la distonía contralateral, la clínica de la aversión cefálica ipsilateral, y con características o con las crisis que duran mayor a 60 segundos, dentro de todas las características que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué es la esclerosis hipocampal? Menciona que es la pérdida de células neuronales que se asocia a astrogliosis reactiva, o sea, un incremento de células no neuronales, sino células de soporte, que causa rigidez tisular, lo que tradicionalmente se ha denominado esclerosis del cuerno de Amón. Los cuernos de Amón, o la porción de CA, es otro nombre por el que se conoce al hipocampo. Entonces, en las anteriores imágenes del lóbulo temporal que les había mostrado, no se había podido ver el hipocampo, solamente se podía ver la circunvolución perihipocampal o en la región medial, también se había visto al giro fusiforme en la región mesial o en los giros temporales superior, medio, inferior, cuando habíamos visto su porción lateral. Pero cuando hablamos de la porción mesial, tenemos que tener una visión intraventricular del encéfalo. Entonces aquí está hecho en este corte, se ha hecho una disección. Vemos toda esta área de acá, son los ventrículos laterales, el asta posterior, el asta temporal, e inmerso en el asta temporal vemos el hipocampo. Vemos las dentaciones de la cabeza del hipocampo, vemos al cuerpo del hipocampo, a la cola del hipocampo. Obviamente el cuerpo y la cola están cubiertas por la tela coroidea y aquí vemos a la cabeza del hipocampo. Es esta cabeza del hipocampo a la cual cuando nosotros hacemos los cortes, este es anterior, este es posterior. Entonces imaginemos como si lo cortásemos así y lo vemos desde un punto de vista anterior.
Cuando eso ocurre, podemos ver esta imagen. Como ya les había mencionado en la clase de neuroanatomía, el hipocampo es como un enrolladito, o como un pionono. Entonces, aquí nosotros, pues, esta área de aquí es la circunvolución parahipocampal. La porción más medial de esta corresponde a la corteza entorrinal, mientras que la porción más lateral a la corteza o a la circunvolución parahipocampal. Y esta estructura de aquí corresponde al hipocampo. Bien, el hipocampo también va a tener sus estructuras, va a tener las porciones CA1, CA2, CA3 o hasta CA4, que son esta área que vemos acá. Estos colorcitos que vemos, esta área de un color un poco más crema, ¿sí? La área final es prácticamente CA4 y que se une a esta área que se observa aquí, que es el giro dentado. CA4, o sea, que está muy pegado aquí, prácticamente algunos ya ni lo toman en cuenta, CA4, CA3, CA2, CA1. Entonces, este gráfico lo extrapolamos aquí. En este gráfico de aquí vemos que aquí también se ve un enrolladito. Vemos que la porción de color verde está representando la corteza entorrinal, mientras que el área de aquí podría corresponder a la corteza. Algunos mencionan corteza perirrinal, otros mencionan que todo esto corresponde a la corteza parahipocampal. Es una cuestión de detalles y nomenclatura. Lo importante es que la corteza entorrinal es la corteza que se encuentra más medial antes de sumergirse y convertirse en el hipocampo, mientras que la corteza lateral a esta se considera la corteza parahipocampal, y este de aquí sería el giro fusiforme. Entonces, toda esta estructura de aquí, vemos que este sería toda esta parte de aquí se corresponde a la área temporal mesial. Es por eso que mencionaron de que no solamente el hipocampo puede generar crisis, sino que también puede generarlo en la corteza entorrinal, la corteza parahipocampal, porque todas estas estructuras se encuentran en el área mesial. Entonces vemos aquí el enrolladito del hipocampo, ¿sí? Este sería como les había mencionado también en la clase, la dirección del enrolladito indica con nuestras manos en qué hemisferio nos encontramos. En este caso nos encontramos en el hemisferio izquierdo. Y mencioné la esclerosis hipocampal, de que se observa histopatológicamente como unas pérdidas de las células piramidales segmentales en las regiones CA1, CA3, CA4, mientras que las células glandulares piramidales y de circunvolución dentada CA2 son más resistentes a las convulsiones. Ya había dicho un alcance inicial, ahora lo vamos a ver en otra imagen. ¿A qué nos referimos con estas porciones del cuerpo de Amón? CA significa cuerpo de Amón. Y algunos de los mecanismos patológicos propuestos incluyen la interrupción de los circuitos neuronales, lo que provoca un brote aberrante de fibras musculosas. Y el ordenamiento molecular o plasticidad de los iones, o una expresión del receptor de neurotransmisores y canales. Bien, esto lo vamos a ver mejor en esta imagen. Entonces ya estamos bien ubicados aquí. Entonces esta imagen de acá lo vamos a convertir en un corte histopatológico. En este caso no es humano, es de una rata, pero igual se puede observar la porción CA1, al revés, CA2, CA3 y el giro dentado. Entonces todas estas estructuras de aquí corresponden al hipocampo. Y esta corteza que vemos aquí corresponde a la corteza entorrinal. Según se mencionó, cualquiera de estas estructuras puede ser un foco epileptogénico. Entonces, lo que se menciona es de que el giro dentado es la principal puerta, por así decirlo, de las aferencias que pasan de la corteza entorrinal al hipocampo. Es decir, toda la información la mayoría de información que va a llegar al hipocampo, a las porciones CA3, a las porciones CA2 y a las porciones CA1 del hipocampo, va a ser la mayoría a través del giro dentado. Entonces, la información que va desde la corteza entorrinal a través de las flechas de color azul hacia el giro dentado se va a llamar vía perforante, las flechas de color azul. Del giro dentado funciona como un centro de relevo y el giro dentado va a enviar también sus transferencias a CA3 y a CA1. De todas estas porciones, la porción más resistente a la noxa o a los daños que puedan ocurrir es CA2. Es la más resistente, mientras que CA1 es la más sensible. A crisis febriles o a eventos traumáticos, CA1 es bastante sensible. Entonces, es a este nivel de capas neuronales donde puede ocurrir la esclerosis o el daño en los pacientes con los antecedentes de crisis febriles o de traumatismo. Sin embargo, no solamente las crisis
o los traumatismos pueden ocasionar lesiones. Se ha demostrado de que una hiperexcitabilidad por parte de la corteza entorrinal hacia el hipocampo a través del giro dentado también puede ocasionar una lesión. Esto es muy importante en los modelos de patología. Entonces, aquí podemos observar de que de la corteza entorrinal va la vía perforante hacia el giro dentado y algunas otras, aunque en menor volumen, también van directamente hacia las porciones del hipocampo CA1 o CA2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros habíamos visto, estamos viendo que la corteza entorrinal va a través de la vía perforante hacia el giro dentado y el giro dentado va hacia las porciones CA1, perdón, CA3, CA1 del hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el giro dentado? Muy bien, todos los estímulos, todas las aferencias que viene de la corteza entorrinal hacia el giro dentado como que le da un stop, le da un pare. ¿A través de qué? A través de células inhibitorias. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor inhibitorio del encéfalo? El GABA. Entonces, lo que sucede es que en el giro dentado, estos son circuitos normales en la circunvolución dentada, vemos aquí de que hay células granulosas, que son células excitatorias, y tenemos células musgosas. Las células musgosas aquí aparecen como símbolo más, pero realmente las células musgosas a quienes excitan son las células inhibitorias, o en este caso a las células del cesto. ¿Qué es lo que pasa? Que las células musgosas excitan a las células inhibitorias y estas inhiben a las aferencias excitatorias de las células granulosas. Es decir, miren, cuando llega aquí un estímulo, por así decirlo, excitatorio, estas células del cesto, mediadas o comandadas por las células musgosas, van a evitar de que esta aferencia excitatoria se excite más de la cuenta. Lo mantiene a raya, lo mantiene en un solo flujo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay mucho aferencias excitatorias por parte de la corteza entorrinal, es demasiada carga y el giro dentado ya no lo puede suplir, ya no puede inhibirlas de forma continua. Entonces, si ingresan 3, solamente le inhibe una flechita y causa que solamente una intensidad de 2 lleguen. Pero existen algunos casos que estas células musgosas se lesionan y ya no están. Entonces, como ya no hay células musgosas, no hay quien excite a las células del cesto, por lo tanto, estas ya no inhibirían a las células granulosas. Entonces, cuando llega una aferencia de intensidad de una flecha, no hay quien lo puede inhibir. Entonces, la excitación se multiplica. Y como hemos mencionado anteriormente, el potencial excitatorio o la hiperexcitabilidad puede ocasionar lesiones en el hipocampo. Y esto quedó demostrado aquí. Miren en esta imagen de acá, que una estimulación eléctrica causa hinchazón dendrosomática característica de la excitotoxicidad. Las imágenes anteriormente que hemos visto, son cortes patológicos en los cuales se pueden ver. Menciona que el A y B son microfotografías de la región CA1 en una rata de control y en una rata tras 2 horas de estimulación continua de la vía perforante. O sea, esto es lo normal y esto es lo patológico. ¿Y qué es lo que se puede ver? Pueden observar ustedes un mayor volumen, una mayor hinchazón de las dendritas. Y esta es característica de lesiones de toxicidad. ¿Toxicidad secundaria qué? A una descarga excesiva. Entonces, en esta imagen de aquí se pueden observar. Se menciona cómo hay tumefacciones a lo largo de las dendritas, apicales o estriadas distales de una neurona CA1. Aquí, aquí. Todas las flechas. Y estas cuando se hacen cortes se pueden observar aquí, a modo de esferas. Entonces, cuando ocurren lesiones como crisis febriles, lesiones de hipoxia o lesiones de traumatismos, puede ocurrir lesiones de estas células.
Pueden ser directamente de las porciones CA1 o puede ocurrir lesiones de las células musgosas. O incluso puede tener un componente genético en el cual las células musgosas se van a ocurrir procesos de apoptosis o se van a encontrar en menor volumen. Entonces no puede haber una adecuada regulación y ocurre un proceso de excitotoxicidad. Y eso va a desencadenar en la anomalía patológica esto como una atrofia o una muerte celular selectiva, y esto va a ocasionar una esclerosis hipocampal. Y la esclerosis hipocampal va a ser la principal causa de una epilepsia del lóbulo temporal mesial, con toda la clínica que ya se ha mencionado. Bueno, entonces ya, con todo lo mencionado, continuamos con la división que se ha hecho. Esto en el año 2010. Dentro del subtipo mesial mencionamos que cada paciente puede exhibir diferentes inicios de crisis por la complejidad de la red límbica. Ya se ha mencionado que son múltiples las estructuras implicadas, no solamente el hipocampo, sino que también se puede estar la amígdala, la corteza entorrinal, la circunvolución parahipocampal. Lo que implica el por qué los llamados procedimientos quirúrgicos selectivos generalmente incluyen al menos la amígdala, el hipocampo y el parahipocampo. Claro, porque no solamente si es que separamos la corteza entorrinal, puede que el hipocampo esté ya lesionado. Ahora, si sacamos solamente el hipocampo, puede que el hipocampo por conexiones también haya ya ocasionado procesos de excitotoxicidad con la ínsula. Entonces, la red es bastante compleja. Y menciona que los datos recientes también sugieren que la extensión de la resección a la corteza entorrinal, o sea, a esto, esta área de acá, podría dar lugar a un mejor resultado quirúrgico. Claro. Se puede considerar que las estructuras del lóbulo temporal mesial como una red epileptogénica completa, incluso si para un paciente dado una estructura específica puede ser el líder de la crisis. Bien, dentro del subtipo temporopolar tenemos aquí un encéfalo. Esa sería la región temporopolar. Menciona que el 35% de estos pacientes tenían esclerosis hipocampal aislada, pero presentaron, según los estudios de electrodos profundos, crisis que surgieron del polo temporal solo o asociado a otras estructuras. Menciona que en estos pacientes los primeros signos clínicos es la pérdida de contacto, que suele ocurrir antes comparada a la del lóbulo temporal mesial. Recordamos de que tanto la epilepsia del lóbulo temporal lateral, también en este momento del lóbulo temporal polar, puede ocurrir la pérdida de contacto anteriormente. Pero recordamos que esta clasificación no se da principalmente por la clínica, sino por los hallazgos electroencefalográficos en los estudios de electrodos intracerebrales. Mencionan que aquí, en los estudios de electroencefalografía, que comienza con mayor frecuencia con una actividad rápida de bajo voltaje, que con una descarga de picos, como ya se enfatizó para otras convulsiones de origen extrahipocampal. Subtipo mesiolateral, no hay mayores hallazgos a los estudios del 2004, hay una pérdida inicial del contacto, menciona, que también ya se ha mencionado que puede ocurrir en el temporolateral o también en el subtipo lateral. Automatismos oroalimentarios, verbales y vocales tempranos. Ahí se ve que se superpone características mesiales como laterales. Y también temporopolares. Dentro del subtipo lateral menciona que estas convulsiones se encontraron solo en pacientes con lesiones neocorticales, ya lo he mencionado previamente, y de que la clínica suele ser más que todo con auras auditivas o pérdida de contacto inicial, convulsiones o crisis de corta duración y generalizaciones secundarias frecuentes. Y el subtipo temporal plus, hay un artículo en el año 2020, bastante extenso, solamente para mencionarlo, de que es una epilepsia, es una forma específica de epilepsia multilobar en la que las convulsiones involucran una red extensa, compleja, que no solamente incluye al lóbulo temporal, sino estructuras vecinas. O sea, en este encéfalo de acá tenemos que no solamente incluye esta área de acá, sino que se va hacia el área orbitofrontal, hacia el área insular, hacia el opérculo parietal, o sea, hacia esta área de acá, y hacia la unión temporal-parieto-occipital, o sea, a esta área de aquí. Mencionan que estos signos incluyen alucinaciones gustativas, vértigo rotatorio, ilusiones auditivas al inicio de la convulsión o de la crisis, en este caso una clínica más que todo temporal, manifestaciones contraversivas, piloerección, signos motores tónicos ipsilaterales o disforia posictal. Estas clínicas van a ser de acuerdo a qué área encefálica va a comprometer el temporal plus. Menciona que estos pacientes temporal plus mencionan con mayor frecuencia anomalías en el electroencefalograma interictal bilateral o precentral, y estos
estudios electroencefalográficos apuntan a territorios anteriores frontales, temporalparietales y precentrales. Los ya mencionados previamente. Y de que estos datos confirman que existe un subgrupo de pacientes con epilepsia lóbulo-temporal con una gran zona epileptogénica y pueden ayudar a identificar entre los candidatos a cirugía de epilepsia lóbulo-temporal que deben someterse a una evaluación invasiva antes de la cirugía. Es decir, en estos pacientes no solamente se va a tener que resecar el área temporal, sino que tendría que hacer un estudio electroencefalográfico intrasub para poder determinar qué otras áreas están involucradas en la red epileptogénica y así poder realizar la resección respectiva. Entonces, en este estudio del año 2010, las conclusiones son de que las zonas de inicio ictal confinadas al hipocampo son relativamente poco comunes en pacientes con esclerosis hipocampal, sino de que las áreas confinadas al hipocampo pueden extenderse, no solamente el hipocampo, sino también a estructuras como la amígdala, como la ínsula, como la corteza entorrinal. Es decir, el término de esclerosis hipocampal no solamente va a terminar afectando el hipocampo, sino también a todas las estructuras mesiales. Pero estos hallazgos van a ser más que todo encontrados cuando el muestreo espacial sea suficiente para evaluar todos los posibles generadores de convulsiones. Es decir, de que si realicemos este estudio en pacientes en pocos pacientes, lo más probable es que solamente encontremos esclerosis hipocampal. Pero a medida de que ampliamos el corte o el muestreo, vamos a poder encontrar la mayor cantidad de lesiones o mayor cantidad de pacientes con distintos tipos de origen epileptiforme. Y bueno, solo para comentar la importancia de la epilepsia del lóbulo temporal plus, te mencioné que había salido un artículo en el 2020, dirigido por el doctor Burneo, que menciona que los factores de riesgo son traumatismos craneoencefálicos, infecciones cerebrales y crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas. Probablemente esto no solamente como consecuencia, sino también como causa. Ya que recordemos de que por un principio de excitotoxicidad puede ocurrir también lesiones en el lóbulo temporal secundarios a descargas frecuentes. Fisiopatología es la generación de redes neuronales complejas, hipocámpicas y extrahipocámpicas, y de que la clínica va a depender de la zona epileptogénica involucrada y de su rápida proyección a las estructuras temporales mesiales. Como ya se vio en las imágenes anteriores, en los distintos capas que tenemos acá o en los distintos filtros, tenemos acá al giro parahipocampal, tenemos aquí al giro dentado, tenemos aquí al hipocampo. Si tenemos del resto de corteza estímulos que van a ir hacia el giro parahipocampo, el giro parahipocampal va hacia el giro dentado, y esta excitotoxicidad frecuente va a causar lesiones en el hipocampo, entonces obviamente se va a comprometer también estructuras hipocampales, a pesar de que el origen sea extratemporal mesial. Y menciona que el video electroencefalograma evidencia una actividad interictal extensa ictal en el lóbulo temporal, pero con rápida propagación perisilviana, o sea, por aquí, orbitofrontal o temporooccipital. ¿Y por qué es importante este artículo? Porque su conclusión menciona que la epilepsia temporal plus se considera la causa más frecuente de fracaso de la cirugía de la epilepsia del lóbulo temporal hasta un 30%. Habíamos comenzado mencionando que dentro de la importancia de la epilepsia del lóbulo temporal, la principal es que es la más frecuente. Dentro de la que es más frecuente, lo que es más frecuente es la temporal mesial. La temporal mesial, la patología de la esclerosis hipocampal, y de que la importancia también era de que tenía alguna posibilidad quirúrgica. Pero dentro de estas posibilidades quirúrgicas hay que tener en cuenta de que puede ocurrir un fracaso. Es decir, de que el paciente persista con crisis, o sea, a pesar de la cirugía, y esto puede deberse de que haya una red epileptogénica más amplia a la considerada inicialmente, y menciona que esto puede ocurrir hasta en un 30% de pacientes. Bueno, esa sería la exposición que tenía que hacer. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por la exposición muy completa. ¿Alguna duda de los asistentes a la exposición? ¿Algún comentario que quieran hacer? Doctor Sánchez, ¿algún comentario que nos pudiera dar? Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor.
Hay que felicitar al expositor, se ha propuesto dar una charla muy bien documentada y bien extensa y muy detallista, ¿no? Inclusive con muy buenas ilustraciones y con buenos videos. Hay que felicitarlo, ¿no? Y en realidad la epilepsia del lóbulo temporal vemos que no es tan sencilla de plantear, ¿no? Tiene varios subtipos, ¿no? Y no sé si en el hospital habrán visto ustedes varios de estos episodios, ¿no? En pacientes. A este nivel de detalle no hemos visto tantos casos nosotros. No sé si el grupo de epilepsia pueda dar una opinión sobre estos casos, ¿no? Sé que han operado algunos pacientes con esclerosis del lóbulo mesial, pero no tengo la estadística a la mano. No sé si avisaron a alguno de los médicos de la unidad de epilepsia. Sí, doctor. Este, sí están al tanto todos los asistentes de las actividades académicas. No se le escucha, doctor. Decía que se habían invitado a los médicos de la unidad de epilepsia, ¿no? Porque este es un tema que ellos podrían ampliar mucho más, ¿no? Con su experiencia. El doctor Elio Barreto, la doctora Mirla Villafuerte o el doctor Alberto Díaz, ¿no? Son los que más manejan epilepsia. Sí, doctor, se les va a invitar. Aunque tengo entendido que todos los asistentes están al tanto de las actividades, ¿no? Que hacemos. Ya, ellos creo que tienen un día especial donde hacen una actividad de la unidad de epilepsia, ¿no? Sería bueno que estos temas tan detallistas y tan puntuales sean tratados por ellos, ¿no? Que ven más de estos casos que cualquiera de nosotros. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario de los demás asistentes? Bueno, si no hay ningún comentario más, muchas gracias, Osvaldo. Ya mañana continuamos con las exposiciones. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego.